Hola, bienvenido a Peace of Mind, alcanza la libertad empresarial. Soy Alexis Cami de Trust Value Partners. Hoy día conversaré con Daniel Contreras, un destacado consultor, fundador de Falcon Management Services con presencia en varios países de Latinoamérica. Daniel es ingeniero de formación y MBA de Harvard y tiene una vasta experiencia asesorando a empresarios y empresas corporativas, y con él conversaré sobre un gran tema que es difícil para la mayoría de nosotros. Esto es cómo podemos mantenernos disciplinados en torno a un plan que definimos. Acompáñame en esta interesante conversación. Daniel, muchas gracias por estar hoy día conmigo. Hace tiempo que quería conversar contigo, nos encontramos ahí en una charla de los exalumnos de MIT. Sí. Así que aproveché ahí para invitarte y te doy las gracias. Antes que entremos al tema, la pregunta de fondo que te voy a hacer es cómo mantenerse disciplinado en torno a un plan. Me gustaría que me contaras un poco cómo llegamos al día de hoy y por qué esta pregunta es una buena pregunta para ti. A ver, ¿cómo llegamos al día de hoy? Son muchos años para empezar, pero todo partió por estar inserto en el mercado de la consultoría. Después de estudiar negocios, me vine a trabajar con McKinsey a Chile. No alcanzamos a estar juntos, ¿no? No nos topamos. Yo creo que no nos traslapamos, pero supe de ti a posteriori a través de terceros. Y la verdad es que eso fue una muy buena escuela para aprender el oficio de la consultoría. Sobre todo la primera parte, que es muy técnica. Ya cuando vas escalando más arriba en ese tipo de empresas que son más corporativizadas, se pone más política la carrera y menos técnica. Y me quedé siempre con el bichito de la consultoría, de ayudar a empresas a mejorar sustancialmente. Y después de un par de incursiones más ejecutivas en distintas posiciones, iniciamos Falcon el año 2003 en torno a una idea que era la de poder sumar valor concreto a las compañías, medible, que se pudiera dimensionar bien la diferencia entre el antes y el después de la intervención de un consultor. Y yo creo que incluso en esa época lo llevamos al extremo a tal punto que cobrábamos en función de ese impacto que se generaba. Del resultado. Eso lo hicimos aproximadamente hasta el año 2007 y obviamente el atributo de tener que poder medir ese impacto nos limitaba a que pudiésemos hacer solo intervenciones que eran medibles. Uh-huh. Hay otras cosas como por ejemplo mejoramiento de la estrategia, del clima, que son más subjetivas y ahí era imposible aplicar este modelo de negocio. De generar la línea base en definitiva. Entonces nos dimos cuenta que con esa autolimitación en un mercado chico como Chile estábamos obligados, si queríamos mantener el producto, como es la clásica matriz BCG, si tienes especialización de producto, bueno, ándate a muchos mercados. Uh-huh. Y empezamos a internacionalizar la compañía, fuimos a Argentina, Perú, Colombia, México, cerramos Argentina oportunamente el año 2010 y hasta ahora ese es el footprint que tenemos. Y la verdad que siendo una muy buena estrategia de penetración de mercado para una empresa que no tenía marca y que la fuimos construyendo porque fuimos los primeros que tuvimos este modelo de negocio, hoy lo llamaría innovador, pero hoy no sería innovador si es que lo hiciéramos. De alguna manera nos dimos cuenta que teníamos que ampliar la paleta de productos y ya renunciar a ese modelo de participación o compartición de los resultados con los clientes. Y hoy somos una consultora que, gracias a ese inicio, pudimos dar la vuelta, ampliar la paleta de productos. Hoy hacemos temas de estrategia, analytics, eficiencia operacional, temas de inversiones, de CAPEX. Los cobramos mayoritariamente al fijo. Trabajamos con los mismos clientes que hemos trabajado en los últimos 16, 17 años. Y ya mucho más basado en la confianza y en la seguridad que tienen ellos de que, aunque les cobre fijo, los resultados van a llegar igual, porque ya lo han experimentado. Entonces, fue una buena manera de introducirnos en el mercado, pero hoy ya derivamos a una consultoría súper tradicional, donde creo que tal vez por origen de quienes somos los socios de la compañía, que somos ingenieros duros, ingenieros electrónicos, mucho en temas digitales,
Hemos hecho hartos proyectos con analítica, con inteligencia artificial el último tiempo que han funcionado increíble y se nos ha dado naturalmente porque para nosotros es fácil ser bilingües entre la tecnología que hay para procesar data y el problema de gestión que estás abordando con esas metodologías, ¿no? Y en esta historia que bien exitosa en lo que han logrado, ¿cómo ha sido el tema del plan? ¿Hubo mucho cambio o más o menos la idea que tú tenías se mantuvo? Yo creo que lo que se ha mantenido es que estamos en una industria que es una industria del conocimiento y el talento, y no es una industria ni de marca ni de intensidad de capital, salvo la parte inicial que igual cuando tú cobras variables es muy intensivo en capital de trabajo hasta que empiezas a recibir los resultados compartidos. Pero yo te diría que ha habido 2 o 3 segmentos o periodos donde el plan fue materialmente distinto del periodo anterior, pero sí nos mantuvimos muy disciplinados en torno a él. Por ejemplo, en la primera parte era muy fácil, era probemos que esto funciona y sobrevivamos. Nosotros probablemente todos están familiarizados con el concepto del Valle de la Muerte. Cuando llenamos el estanque de combustibles para partir, hasta que pasamos por el cero, nosotros literalmente pasamos por el cero, hasta que pudimos levantar la curva de generación de caja. Así que esos primeros 3-4 años fueron de probar que el modelo de negocio funcionaba, y es un modelo de negocio muy expuesto porque tenías todos los ingresos variables y al final también todos los costos fijos. Entonces, de alguna manera tenías que estar muy en lo comercial y simultáneamente vigilando que no se te cayera el ingreso ni la caja. ¿Y dudaron en el proceso de si iba a funcionar? No, creímos siempre que iba a funcionar porque veíamos en ese minuto a nivel muy macro y en Chile, porque estábamos en un solo mercado, y esto sigue siendo cierto, tal vez no con la misma intensidad, pero que la productividad de la empresa en Chile, y de verdad que todos los números lo siguen indicando, es bajísima. Entonces, ir a ayudar a gente que lo necesita, habiendo tenido el oficio y la experiencia para hacerlo en otros ambientes, era un producto que tenía que venderse, y más aún si lo cobrabas por valor, porque en la práctica cuando tú le haces esa propuesta de valor a alguien, está recibiendo algo, entre comillas, gratis, que se va a pagar de lo que se genera en el futuro, ¿no? ¿Y siempre te pagaron? No siempre. Lo teníamos contabilizado en el modelo de negocios que iba a haber un cierto nivel de... Hay palabras más feas para decirlo, pero de problemas de cobranza, aun cuando estuviera archidemostrado el beneficio, pero en la medida que fuimos sintonizando también cuáles eran los clientes con los que nos teníamos que ligar, eso se fue disminuyendo. ¿Qué ves hoy día para saber si alguien es cliente? Alguien que se asocie contigo genuinamente, que tenga una necesidad real, que tenga capacidad de decisión y que tenga capacidad de firmar los cheques también, porque al final la decisión sin cheques no es valiosa ni para la ejecución del trabajo ni para el éxito de esta fórmula de operación, ¿no? Y vamos al tema que estábamos conversando, de la pregunta que quería explorar contigo. ¿Cómo ves tú a los empresarios en términos de los planes que hacen? A ver, en general creo que no hay mucho plan. Creo que los planes son más una improvisación que algo que se escribe. El ejercicio de hacer un plan probablemente, de lo que hemos visto en la historia, tiene que ser algo colectivo y que no tiene que operar por consenso, sino más bien por convencimiento. Y para eso tiene que haber una discusión ardua de caminos alternativos. Probablemente plantearse escenarios distintos, valorarlos y evaluarlos con algún criterio objetivo en una mesa donde se discutan ideas y no creencias, es algo escaso. ¿Y esto tú ves que debe partir del dueño, del número uno, o es algo que se construye en forma colaborativa? Tiene que haber un líder, tiene que haber un dueño de este plan. A veces es el dueño, a veces es el CEO, a veces son la misma persona, ¿no? Muchas veces hay en las empresas alguien que es capaz de articular porque tiene una llegada, una conexión personal con todo el cuerpo ejecutivo, un ejercicio de preparación de este plan, un gerente de planificación, un gerente de control de gestión,
pero tiene que haber un dueño. Este es un proceso que se facilita. No tiene que ser ni grandilocuente, ni hay que irse a hacer un retiro espiritual, ni mucho menos, pero en general las empresas son la realización de una opcionalidad allá afuera en el mercado. Por lo tanto, esas opciones las tienes que valorar, tasar y escoger por qué camino te vas. Y eso es un proceso que hay que darle pensamiento. Tú te estás refiriendo más a un plan estratégico, ¿no? Como un plan estratégico. La pregunta de cómo te aseguras de que cuando lo haces muy colaborativo, si el número uno o quien está liderando la empresa tiene una visión más rupturista, no sea digamos, que no se licúe en los promedios. ¿Cómo haces para mantener ese hambre? Claro, esa dinámica es compleja de equilibrar porque en el día a día hay como verticalidad dentro de la organización. Pero yo creo que es en el propio interés de un CEO o de un dueño que el plan sea sensato y genuino, porque la gente que está mirando lo que pasa allá afuera en la realidad son todos los que participan de la confección de este plan, no solamente el CEO. Muchas veces el CEO es el que está más alejado. Entonces, probablemente esa data de mercado hay que traerla, hay que traer data objetiva, que no es con lo que se opera en el día a día en una organización. Cuando tú estás en una conversación en un comité ejecutivo entre gerentes, no se opera con data, se opera con la contingencia muchas veces. Y esta es una ocasión donde se le da preponderancia a la información, a la data, al envisionar opciones, caminos alternativos al actual. En la medida que tú impones tu paradigma actual, la verdad es que estás desperdiciando el ejercicio y mejor que te cuestiones eso antes de partir con el ejercicio, ¿no? ¿Y cada cuánto debería revisarse este plan estratégico esta visión que tiene que ver con la visión que se tiene sobre el negocio, ¿no? Mira, un poco en relación a la pregunta que me hacías en el inicio, que era cómo había sido la historia de Falcon, y por experiencia yo calculo que algo entre 4 y 5 años, si es que es un ejercicio bien hecho, tú siempre puedes revisar lo que estás haciendo, pero si te desvías antes de 4 o 5 años probablemente no vas a ver los resultados del plan que habías envisionado originalmente. Se tiene que notar que caminaste hacia una dirección. Entonces tú me dices, primero, la mayoría no tiene plan, no tiene una visión a la que quieren construir. Nosotros acá en TVP le llamamos el norte, hacia dónde quiere ir la empresa. Y segundo, no hay, a veces los planes tienen como una sobrecarga de iniciativas. Este es nuestro plan y te muestran una cuestión que tiene 25 iniciativas. Probablemente un plan ejecutable a 3-5 años, como me preguntaba, con algo entre 3 y 5 iniciativas, puedes mantener el foco hacia adelante. Tener 3 o 5 iniciativas significa pensar muy duramente en todas aquellas cosas que vas a decidir explícitamente no hacer, que has venido haciendo, cosas que te vas a sacar de encima, simplificaciones que te vas a hacer en el día a día para poder ejecutar estas 3 o 5 con excelencia. A veces es más importante eso, decidir cuáles son las que no vas a hacer. Claro. Y una vez que tienes claro cuáles son entonces dice, acá es donde quiero llegar, de aquí a 3, 4, 5 años más, defino las principales iniciativas. De hecho, no podría concordar más contigo que uno debería tener en la empresa, uno debería siempre saber cuáles son las 3 grandes iniciativas que se están empujando y de ahí que nazca todo lo que se están haciendo, más que generar un listado muy grande. Y de ahí, ¿cómo haces para que se mantenga eso? Bueno, tiene que haber una disciplina de seguimiento, pero previo a eso, una verificación, como hablábamos hace un rato, de que hay convicción alrededor de estas 3 a 5 cosas. Si tú ves en tu equipo que va a haber alguien que lo va a hacer a contrapelo, eso no se va a ejecutar nunca a cabalidad. Entonces, la primera detección que hay que hacer, si hay convicción sobre el plan, bueno, tengo a todos en mi equipo verdaderamente alineados, ¿cómo tengo distribuidas esas iniciativas? La mayoría de las iniciativas, para que sean algo que mueve efectivamente la empresa, son transversales. Entonces, todos los que van a estar participando en esta discusión, les va a tocar un pequeño pedacito de estas iniciativas. Y tú tienes que estar seguro de que están
las competencias, la convicción, la motivación, los incentivos, para que cada uno haga su parte en esta maquinaria que finalmente articula las 3 a 5 iniciativas. Ahora, Ese es un diseño, ¿no? Es un diseño que tiene que hacer el director de orquesta, claro, acá. tiene que ser consciente en torno a Sí. eso. Ahora, ¿qué pasa cuando tú tienes un dueño? Muchas veces no se atreve la gente a decirle realmente no le creo o creo que es una tontera. ¿Cómo haces tú para pasar eso? ¿Cómo vas a saber realmente de que hay convicción en lo que se está haciendo? Bueno, si eres un dueño que además estás en la gestión y no te crees esta religión, por llamarle de alguna manera, creo que no vale la pena que hagas el ejercicio en primer lugar, porque es un desperdicio. Si ya estás convencido, vas a tener que buscar y me tocó el caso de una empresa familiar en Ecuador, una empresa muy grande que hace productos de consumo masivo, que estaba el papá fundador de la compañía y el hijo, pero ellos habían encontrado una fórmula con un coach externo, personal, no un consultor, Ujú. que los mantenía disciplinados en torno a no cambiar la dirección según cómo se habían levantado esa mañana. Hay mecanismos de mantenerse disciplinados, pero primero tienes que tener la convicción. Es como tener un personal trainer de alguna manera, Claro. ¿no? Pero te tienes que levantar para ir a hacer el ejercicio. Nosotros hacemos harto eso, de mantener la agenda, Ok. que tiene que ver con, ok, vamos para allá, estas son las iniciativas, ahora no nos movamos. Ahora, ¿cómo hacer por el día a día? Sobre todo, acá estamos hablando, supongamos empresas más chicas, que te comen el día a día, que estás preocupado de mil cosas. ¿Cómo haces para convivir estas iniciativas que son transformadoras más de largo plazo con la urgencia del corto? Yo creo que hay que mantener la disciplina en torno a pensar en el negocio y pensar sobre el negocio. En particular, hay una práctica que ayuda mucho, que es cada día reservarse una media hora para no pensar en la contingencia y pensar en el negocio, es decir, en este plan y cómo va avanzando o cómo estoy enfrentando obstáculos para el avance de este plan. Conocí alguna vez un consultor de consultores, se llama Paul Collins, que en inglés tiene más significado, que es pensar on the business y pensar in the business. Son dos cosas distintas. Y si tú no te reservas ese tiempo, siempre vas a estar comido y absorto o absorbido por la contingencia. Nada te va a permitir que levantes la cabeza. Eso es disciplina también. En el fondo hay un rigor detrás de hacer empresa que tiene que ver con tener esta doble militancia y por algunos minutos en el día ponerse ese sombrero de pensar sobre el negocio y no en la orden de compra, la orden de trabajo, el inventario, que son cosas que de verdad te van a comer, Entonces ¿no? tú verías como una buena práctica que se reserve una cierta cantidad de tiempo para trabajar sobre la iniciativa que se están Sí, trabajando. sí. ¿Ah? Y me imagino que es importante que tengan KPI, ¿cierto? O sea, que puedas ir midiendo cómo va evolucionando. Bueno, esa es ya más la representación operativa de esto que estamos comentando. O sea, si lo quieres formalizar, ojalá hubiera una oficina de manejo de este plan que sesiona con cierta periodicidad, una vez al mes o una vez cada 3 meses, que efectivamente va monitoreando los indicadores que reflejan si estas iniciativas se están implementando y van avanzando de acuerdo a plan o no. Pero la verdad es que eso sin emoción y sin alma, o sin la convicción y sin el tiempo de pensar sobre el negocio, es un acto mecánico. Ese acto mecánico, además, para que sea de verdad algo que cambie el curso de la empresa, el curso de acción, tiene que venir con alma detrás, ¿no? Y a eso me refiero con pensar sobre el negocio. Es reflexionar sobre el negocio. Es hacer un acto reflexivo, no solamente el acto mecánico de hacer el seguimiento de los indicadores. Daniel, ¿puedes darme algún ejemplo que se te venga a la mente como mira, este fue el plan que hicimos y estas son las iniciativas como para aterrizarlo? ¿De qué características más o menos debería tener estas 3 o 4 iniciativas grandes que Sí, tendrían que ser iniciativas que movilicen. Por ejemplo,
y probablemente pasa en muchas compañías que están más en la infancia de proyectos de mejora. Muchas compañías intentan mejorar su organización. Ujú. Entonces, probablemente uno puede pensar en estadios para mejorar la organización que ejecuta la propuesta de valor. El primer estadio tiene que ver con deshacerte de partes de la organización que no están incluidas dentro del plan. Ujú. Y eso puede ser muy doloroso. Acá lo estamos hablando de manera muy higiénica, pero la verdad es que, y sobre todo en empresas más pequeñas, la dificultad de deshacerte de las cosas que te sobran es grande. Y para eso tienes que tener convicción, además del seguimiento que estábamos hablando. Acá estamos hablando también, evidentemente, de gentes de repente Sí, claro. que tú has mantenido durante mucho tiempo y no hay un espacio real hacia adelante. Entonces, enfrentarse con esa realidad de cómo manejarlo por ahí, tema humano, de lealtades, es tremendamente difícil. ¿Te refieres a cosas? Es muy duro porque en la primera fase pasa exactamente lo que estás diciendo tú, es deshacerse de gente que está en precariedad. O sea, probablemente cuando estén en el mercado lo van a pasar muy mal. Eso no habla de que haya que hacerlo de mala manera, hay maneras de ejecutar esto correctamente. Después probablemente una segunda fase en este ajuste organizacional tiene que ver con que la gente que está en menos precariedad, los mandos medios, los gerentes, probablemente algunos vengan más del origen empresarial, sobre todo si el origen empresarial es familiar, tengan algún grado de lealtad con la familia y correspondientemente la familia con ellos, pero no están todas las competencias ahí, porque en general las empresas de génesis familiar, la lealtad la tienden a sobrevalorar por sobre las competencias y muchas veces hay subsidios de esas habilidades. Que hoy día el mercado no te perdona. No te la perdonan, porque la competitividad, la productividad te obliga a que la competencia esté donde tiene que estar. Y estas 3 iniciativas o 5 iniciativas del plan, la bajada inmediata es cuáles son las competencias que necesito. Cuando tú pareas eso con estos mandos medios o estos gerentes que estamos contando, se generan las brechas que tienes que salir a cubrir. Eso es igual de doloroso y probablemente más, porque está la palabra lealtad metida entre medio. Y después viene una tercera fase de mejora continua. Entonces, a tu pregunta, ¿qué es lo que debería pasar en el seguimiento de esta iniciativa, si es que es una de las 3 a 5 iniciativas del plan de ajuste de la organización? Mantenerte muy riguroso en torno a no dejar para mañana el despido que puedes hacer hoy en la parte 1, no comprometer la productividad o la competitividad por la lealtad en la fase 2 y después quedarte continuamente mirando mejores prácticas y ver cómo vas ajustando las perillas en la fase 3, ¿no? Bueno, nosotros hablamos de la jaula de oro, de cuando el empresario queda atrapado en su propia empresa y decimos, bueno, las jaulas se abren por fuera. Y en esta misma dirección, me imagino que esto es difícil hacerlo solo. ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Qué es necesario para que esto pase? Un cambio de generación, si es que estás hablando en una empresa familiar, o un cambio de dueño en una empresa más corporativizada. Y en mi experiencia, que es más con empresas grandes, más tipo IPSA o equivalentes en América Latina, siempre con consultores externos porque la política se apodera del salón de directorio y de los comités ejecutivos en los equipos gerenciales. Entonces es muy difícil salirte de tu propio paradigma, de cómo has venido operando. Para eso, sin estímulo externo, muy difícil. Y lo que se necesita es una meta agresiva. O sea, cuando tú planteas esto como una de las 3 a 5 iniciativas que hablábamos del plan en el inicio, bajarlo a nivel numérico. Yo necesito eficientar mi organización en tantas personas menos, o en tantos contactos por persona, o en tantas toneladas por persona quiero aumentar. O ventas por persona. O ventas por algún grado, alguna medida de productividad versus peso organizacional. En la medida que tú pones una meta agresiva en esa métrica e inyectas un recurso externo como un consultor, te va a ir bien, siempre que esté la experiencia obviamente ahí presente también.
hacerlo desde adentro siempre te deja a un tercio del camino, porque ya las cosas se empiezan a acomodar, se pierde el impulso, la política de nuevo se apodera y hace el contrapeso de la fuerza que te está empujando a mejorar la métrica, ¿no? Uh-huh. Daniel, ¿qué otra recomendación le darías tú a un dueño de empresa que quiere hacer su plan y quiere mantenerse disciplinado en torno a él? ¿Qué más le dirías? Yo creo que, y por lo que me has comentado tú un poco del pool de empresas con las que trabajan, ser muy cuántico, numérico y factual para tomar las decisiones. Sacarlo del estómago. Acá el estómago, las entrañas, el instinto, la intuición, son todas cosas que complementan los números de manera adicional, pero no pueden ser un reemplazo del conocimiento cabal de lo que está pasando con tu negocio. ¿Cuántos activos tengo? ¿Qué valor de mercado tienen? ¿Cuál es el retorno sobre activos que le estoy sacando? ¿Cuál es el retorno sobre activos que compañías comparables en Chile, en América Latina, en el mundo, le sacan a un negocio parecido al mío? ¿Cuál es el grado de penetración que quiero lograr en el mercado? ¿Cuál es el nivel de incidencia que tiene mi propuesta de valor, o validez, o relevancia, o actualidad? Esas son cosas que tienes que conocer a nivel factual. No pueden ser referencias, ni creencias, ni intuiciones. Eso probablemente en la infancia de la formación empresarial acá del país en los 80 se permitía, porque en el fondo los espacios de oportunidad eran gigantescos y tú los podías arbitrar en el sector real. Hoy eso es cada día menos así. Acá no estoy reclamando que haya un caos ni que sea todo absolutamente competitivo, porque siempre te vas a encontrar un lugar donde hay una oportunidad de ir a capturar y arbitrar. Pero los espacios son más chicos, y cuando los espacios son más chicos es mejor ver el velocímetro, el tacómetro, la dirección en la que vas andando con números. Hay menos espacio para la equivocación. Sí. Última pregunta. Tú tienes experiencia en hartos países a través de Falcon. Sí. Esto de la falta del plan, de la disciplina, ¿cómo se compara, has visto tú, entre los distintos países? ¿Más o menos común o tú crees que hay diferencia? Mira, en Argentina es inexistente el plan. En Colombia y Perú el plan es algo que se requiere, pero la gente no tiene la práctica de hacerlo. Sin embargo, son economías que están viendo a los Chiles del mundo como un referente, y yo creo que van a cerrar ese gap pronto. Chile hace, en general en nuestro mercado se hacen planes, estoy hablando de empresas ya grandes, ¿no? Pero falta el corazón y el alma que te comentaba antes. Se hace el procedimiento. Sí, tengo un plan, estas son las iniciativas, tengo un PMO para hacerle el seguimiento trimestral, pero es todo medio mecánico y es como, esto es lo que tengo que hacer, es una práctica, una tradición, más no una creencia y una convicción. Ese alma que está detrás está ausente. Y México, para todo efecto práctico, a pesar de las creencias que tengamos todos con nuestros prejuicios por películas o lo que sea, es un país de primer mundo, así que esto se lo saben al revés y al derecho, y las empresas operan como en cualquier país desarrollado, en primer mundo. Daniel, muchas gracias por tu tiempo y súper interesante todo lo que me comentaste. A ti, te agradezco.